Buenas a toda la teleaudiencia. Después de unos cuantos meses realmente, nos estamos retomando una aparición más en nuestro podcast. Saludos, Ramiro. Claro que sí, Armando. Saludos a todos y efectivamente hace tiempo que queríamos hablar un poco sobre el Intel, porque he estado en las noticias, muchos comentan que ha perdido el liderazgo y ¿quién mejor persona que tú, Armando, para comentarnos un poco eso que estás metido en el mundo de los semiconductores y trabajaste en Intel? Correcto, sí. Justo el capítulo de ahora vamos a hablar un tanto de Intel, que como nosotros sabemos, ha estado en las noticias en general, ¿no? La industria semiconductora a nivel mundial, ¿no? Especialmente Estados Unidos, en los últimos 5 a 6 años. Estuvieron en las noticias debido, de acuerdo al COVID, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que debido al COVID hubo una gran escasez de diferentes productos y uno de ellos era los chips, los semiconductores, ¿no? En- Entonces, lo que no era como otros productos, ¿no? Como por ejemplo las mascarillas, que a pesar de que se producían mucho, se producían antes o en esa época bastante en China, casi todos los productos se producen en China, fue rápido. eh, bueno, los chinos empezaron a producir, pero producir más para su mercado que para lo que era a nivel mundial. Y todo el mundo requería pues mascarillas. Pero fue fácil el empezar a producir en diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos, las mascarillas. Pero la parte de semiconductores, de chips, eso no. Hubo escasez también, pero debido a que es una industria muy especializada, eso tú no lo puedes mover, por ejemplo, para en un mes la producción de un país o de una fábrica a otra empresa, ¿no? A otra fábrica. Entonces, Claro. debido a eso, vinieron las noticias y justo, como se dice, vino en paralelo que Intel, que por mucho tiempo había sido el líder en el área de semiconductores, ya lo había perdido, ¿no? Entonces, queremos hablar un tanto de Intel, qué cosa es la situación actual, ¿no? ¿Qué razones ha pasado para que Intel esté en la situación en la cual está actualmente? Y como estábamos comentando, un tanto cómo se avisora el futuro, ¿no? Claro que Este, sí. Entonces, oye, hermano, entonces, un poquito de historia. Entonces, Intel, bueno, lo que todos conocemos es esta historia, es casi una mitología de cómo es empezó, ¿verdad? correcto. Con Gordon Moore y Robert Noyce, Mm. que arrancaron la empresa en 1968 y fueron también los que construyeron el primer em, el microprocesador, digamos, ¿no? El 4004 que salió en el 71. Correcto, correcto, correcto. Ujú, Realmente ellos empezaron, ¿no? Como producir de las memorias, ¿no? ujú. Y de ahí, por un pedido especial, es que hicieron este microprocesador, el 4004, el que tú estás comentando. Eh, como sabemos, eso fue un pedido muy especial. No, no fue, vamos a dedicarnos a microprocesadores, que es lo que es actualmente conocido Intel, sino es un pedido, no me acuerdo de la empresa japonesa que le pidió. Pero es en los 80, nosotros sabemos, que hubo esta revolución de las computadoras personales, esa es una. Y segundo, las memorias es conocido como un commodity, o sea, es algo que se produce fácilmente, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que había sido dominado por las empresas norteamericanas, las empresas japonesas empezaron a producirlo más baratos y con una mejor producción, ¿no? O sea, con un mejor yield. Debido a eso,
ya los japoneses acapararon el mercado de las memorias. E Intel agarró y dijo, bueno, ¿qué hacemos? O continuamos en memorias y morimos, o nos vamos 100% a lo que son procesadores, y tratamos de ver cómo va ese mercado. Y realmente acertaron, ¿no? Y es por eso, ¿no? Y lo que tú puedes comentar, por ejemplo, también en los noventas, ¿no? Que justo vienen los microprocesadores de arquitectura de la x86 de Intel, ¿no? Tanto que me acuerdo que era 286, 386, eh, no me acuerdo 486, ¿ah? Cuat- Pero claro, 486, pero para saltar al 586 decidieron cambiarle el nombre por Pentium. correcto, por Pentium, exacto, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que con esta competencia, ¿no? Ya las empresas semiconductoras empezaron un tanto como, antes eran varias, cientos, pero ya empezaron a subsistir unas cuantas, ¿no? Y una de las que en Estados Unidos subsistió y era la líder, es de Intel. Y Intel, pues, al final terminó siendo lo que es un IDM, ¿no? Un Integrated Device Manufacturer, o un fabricante integrado de dispositivos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo, que, no, que hace las etapas de la producción de los microprocesos, de los semiconductores, que es el diseño, la fabricación, el testeo y el ensamblaje, ¿no? Entonces, ya después de los 90 se empezaron a especializarse en las empresas un solamente diseño, como por ejemplo Nvidia, especialmente Nvidia, Foundries, ¿no? Para la fabricación, como es TSMC. Y, y es debido a ello, ¿no? Que justo una de las empresas que está en Foundry y que es la líder y que más o menos casi el 85-90% de la producción de dispositivos electrónicos a nivel mundial es en estas fábricas, es la TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es taiwanesa, ¿no? Entonces, justo Intel hasta, se puede decir hasta el 2013, 2013, Intel como fabricación era la líder de, de la industria, ¿no? Era la que tenía la mayor, el nodo más avanzado, ¿no? Es decir, los transistores que tenían los dispositivos, los transistores más pequeñitos. No, TSMC, sí, 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 dime, Romero. No, y oye Armando, entonces, pero justamente después de ese pico, digamos, de liderazgo y todo ello, pasó que tal vez se les escaparon algunas oportunidades, ¿no? Correcto, correcto. O sea, es en el 2000, se puede decir, no solamente 2013, ya se puede decir del 2010, que empieza a escaparse, como tú dices, ciertas oportunidades, porque, como les comento ahora, en la parte del foundry, de fabricación, la líder es TSMC. Y Mm. yo te puedo decir que más o menos el 2010, 2011, el líder en en ese campo era Intel. Y quizás le llevaba una ventaja a TSMC por unos 7, 8 años mínimo, mínimo. O sea, era una gran ventaja. Ahora, que ahora TSMC desde el 2018 sea la líder en nodos avanzados, no es quitarle mérito a TSMC, que realmente han hecho un gran trabajo a la perfección, pero aún así, ¿no? Intel cometió varios errores para que, como tú dices, ¿no? Dejó pasar ciertas oportunidades
que ha quedado a la situación en la cual está actualmente, ¿no? Entonces, sí, 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 Romero. No, y oye Armando, y entonces la situación actual es que en verdad, claro, como foundry, como fabricación, entonces ya no es la líder y más bien están pensando, yo creo que, bueno, de lo que se escucha públicamente, ¿no? De la empresa, están pensando tal vez, digamos, dividirla en dos, ¿verdad? Una parte que va a continuar fabricando y otra que se va a dedicar solo a la parte de diseño, tal vez, la parte ingenieril previa, ¿no? Correcto, correcto. Eso es la parte del futuro, ¿no? Pero veamos un poquito primero a qué se debió, ¿no? Esta pérdida de liderazgo, ¿no? Porque como tú comentas, este, Intel dejó pasar muchas oportunidades, ¿no? Una de esas, por ejemplo, de los errores es liderazgo y errores estratégicos que fueron, pues, muy evidentes. Primero es, si nos damos cuenta, desde el 2010 aproximadamente, 2013, no, pero es el 2010, se puede decir, que empieza todo. Hay un cambio de CEOs, ¿no? De la cabeza muy seguidos, ¿no? Ujú. Y quizás pierden un tanto la dirección, lo que brindan es, lo que traen es no, es una dirección estratégica inconsistente. Es debido que, por eso, por ejemplo, ¿no? Que dejan pasar esas oportunidades que tú comentas. Ejemplo, cuando entra el iPhone, Steve Jobs habla con Paul Otellini, en ese momento CEO de Intel, para que Intel fabrique los chips que van en los iPhones. Como nosotros sabemos, estaba empezando recién el iPhone, entonces el mercado era muy pequeño. Y el, es, porque solamente, pero debido a que nosotros solamente participaríamos en la fabricación y no en el diseño, entonces el pago es mucho menor. Intel lo que ve es que los profits, las ganancias, son minúsculas a comparación de lo que nosotros generábamos en chip, en procesadores para servidores, sobre todo para servidores. Entonces, se dice, Paul y Otelin indica que Intel no estaba interesado. Lo que no vieron, no se vio, fue de que ese mercado iba a crecer como lo que está ahora, ¿no? Claro, Entonces el 2010 ya Intel intenta ingresar a ese mercado de los celulares, pero es una entrada sin mucha planificación. Al final, ya sabemos que no hay ningún celular que lleve un chip Intel. No, eso es claro. una. Uy, por Sí, cierto, Armando, y eso, es una pena, ¿no? Porque tal vez hubiera sido una tercera competencia contra las otras opciones que hay, ¿no? correcto, correcto. Lo que pasa es que hay una. Intel quiso continuar entrando con una arquitectura CISC, y una Mm. arquitectura. Nosotros sabemos que los chips que están en los móviles, tabletas y celulares, la arquitectura es ARM, ¿no? Se puede decir como el hijito del RISC. El RISC es mucho más eficiente en energía, mientras que el CISC es muy hambriento. Por Ujú. supuesto, el CISC es perfecto si tú tienes lo que era en la época de los 90. A cada rato tu computadora estaba conectada al outlet, ¿no? Claro, Pero ya en los 2000 tú ya tienes móviles, tabletas, celulares, y tú lo que ya no te interesa, pues, estar haciendo unos grandes cálculos matemáticos. Tú lo que quieres es simplemente, son cosas muy puntuales, entrar al internet, quizás utilizar FaceTime, algunas cosas de esas, pero lo más importante es que tu celular te dure al menos un día, pues, ¿no? Sin que lo tenga que conectar nuevamente claro. para que se recargue. Entonces, ese es el problema. Por eso es que
los chips de Intel no encontraron mercado. No. Ya, claro. Esa es una. La otra también es, por ejemplo, ya para esa época, Nvidia está, esta es la parte, eh, la parte de diseño. Nvidia ya estaba generando más con los GPUs. Por supuesto, en esa época los GPUs solamente eran usados sobre todo para lo que era el video, procesamiento de video. Entonces, Intel, en vez de estar trabajando en GPUs, lo que hizo fue en el mismo microprocesador ubicar una parte para que trabaje con el video. Pero pero después, cuando los videos volvieron más pesados, realmente necesitabas una tarjeta adicional que es el de GPUs. Y lo que viene es que después vino pues todo el apogeo de lo que son, lo que es ahorita, ¿no? Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Analytics, ¿no? Que sí, lo que uno necesita, por supuesto, es un gran procesamiento, pero que lo puedes realizar en paralelo. Y en eso, el GPU es perfecto, porque hace Claro, las operaciones en paralelo, no como los CPUs, que es más o menos más serial que otra cosa. No. Entonces, claro, eso también no se le vio. Recién han tratado de ingresar el 2018, 2017. No, pero ya es una buena parte un buen tiempo que no pudieron, que necesitaban catch up, ¿no? De tratar de estar a equiparar a los que ya estaban adelante como Nvidia, ¿no? Otro de los problemitas, y es parte del liderazgo, es que no invirtieron no tanto en lo que es investigación y desarrollo, pero más en lo que se refiere en lo que son los tools, las herramientas. Ahorita, por ejemplo, muchos están escuchando que ASML es una de las empresas más importantes, más importantes en lo que son semiconductores. Y ellos lo que fabrican es, se puede decir, la herramienta más importante en la fabricación. Todas son importantes, pero esta es la más importante, la que hace la magia para hacer estos dispositivos tan pequeños, que es lo que es la herramienta para litografía. Y ya ahorita lo que se Oye, vende, Armando, sí. ¿verdad? Nada más un comentario sobre eso. Entonces, esas tools, esas herramientas, no son, no son baratas, ¿no? O sea, cuestan mucho más que una pizza. Ah, A no, donde me refiero, claro, claro. son millones, ¿no? O sea, es una, El AUV de litografía está por encima de los $100 millones, una, ajá. ¿no? Y es una herramienta, o sea, es una, Claro, no. ¿sí? Claro, y ahí está la parte en el cual TSMC logra sobrepasar a Intel, porque el EUV, Extreme Ultraviolet, ¿no? Es la herramienta necesaria para ya, sobre todo para trabajar eh, dispositivos o transistores de menos de 10 nanómetros. Eh, Mientras que Intel quería hacerlo utilizando diferentes técnicas de máscaras, ¿no? Ajá. Y TSMC hizo lo más simple, ¿no? Lo más simple, pero lo más caro. Se compró las herramientas de EUV y con eso lo empezaron a imprimir inmediatamente. Lo que sucede es que con esa decisión, Intel se retrasó al menos unos 6 años, 8 años, Oh, ¿no? ya veo. Ya, Qué entonces, interesante, ¿ah? Y, oye, Armando, y ahora, qué es lo que está pasando en este momento? O sea, ¿tú crees que hay un futuro todavía para, bueno, no podemos predecir el futuro, ¿no? Pero, ¿qué crees que puede pasar ahora lo que con esta, lo que tú comentaste, porque lo que pasa es que Intel como hemos dicho, es un IDM,
¿no? Entonces tiene la parte, tiene una división de diseño, tiene la parte de fabricación, tiene la parte de pruebas y ensamblajes, ¿no? Eh, la más cara, la que se puede decir la división más cara en el sentido de gasto de capital, es la de fabricación. Entonces, lo que parece es, van a seguir no es que parece, pero pueden seguir el camino que AMD hizo. Como ahorita nosotros sabemos que AMD produce el Ryzen, pero es más de diseño, es un fabless. Pero nadie se acuerda que realmente AMD era también un IDM. Ujú. Lo que pasó es que, claro, ellos inmediatamente, como eran los segundos, Claro, quisieron aligerarse un tanto como compañía, entonces lo que hicieron es hacer el spin-off del Foundry. Y en esa época los árabes lo compraron, ¿no? Y AMD solamente se quedó la parte de fables, de diseño. Parece, o no, no parece, sí, o sea, el camino que muchos proponen, hay que ponerlo de la manera como debe ser, y es más viable financieramente es eso. Tú agarras la parte más costosa, la separas, ¿no? La separas y la vendes a otro, y la vendes. Y te quedas solamente con lo que es fables. Con eso claro. puede sobrevivir. Porque el 2021, si no me equivoco, es cuando traen a Pat Getzinger, que es bueno, ya lo votaron, ¿no? Entonces, él vino, y acá viene la explicación, ¿no? ¿Por qué lo vota, no? Porque si hay alguien para ser el CEO idóneo para Intel, para esta situación, que conozca todo este panorama, era Pat Getzinger. Pero lo que pasó fue que él llegó con la idea de revitalizar la fabricación y tratar de catch up, ¿no? De equiparar lo que no se invirtió en los últimos 10 años. Eh, lo Ujú. que sucedió fue que empezó a invertir en fábricas. Estaban pensando poner en Ohio, en Alemania, estaban construyendo el Fab 52 en Arizona, pero claro, eso es gastos de capital. Y cuando tú llegas a tu trimestre, vas a ver que lo que tú vendiste o lo que ingresó es así y lo que gastaste es así. Entonces, ¿qué cosa surge? Que es pérdida. Claro, Y claro, eso los inversionistas, el directorio te lo puede entender por un año, 2 años, 3 años, ya el cuarto pues te vota. Y eso fue lo que le pasó. claro, Entonces, lo que yo supongo es que están pensando esa parte de ya no no tener mucho gasto de capital, mucha inversión de capital. Y Eh, pero si quieres competir en la fabricación, tienes que invertir, ¿no? Entonces, claro. eh, Oye, Armando, entonces, oye, pero es increíble, ¿no? Cómo es la vida de una empresa que, o sea, si te pones a pensar, es contemporánea con nosotros, ¿no? Desde el 68. Y correcto. ahora, y todo lo que ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Claro, los originales, los fundadores, ya no están con nosotros, ¿no? Ya falleció también Gordon Moore. Bueno, Y hace dos Andy años. Grove también, ¿verdad? ¿No? Andy Ah, Grove, hace cuatro. Andy Grove sí ha sido al menos 5 años, 6 años. sí, Sí. pero de todas maneras, o sea, es interesante ver dónde va, ¿no? O sea, como es un ícono de Estados Unidos, ¿no? Sí, no, va a ser, como tú dices, va a ser muy interesante ver cuál es el desenlace, ¿no? Ujú, Mi punto de vista, como yo lo veo, ¿no? Puedo estar muy equivocado. El retomar
el retomar el liderazgo tanto del foundry y de diseño es muy complicado. Mm. Nosotros hemos hablado mucho, ¿no? En tecnología como en ciencias, si pierdes el paso por un mes, ya perdiste. ¿Te puedes imaginar 10 años? Guau. No, Entonces, tal vez haya, sí, hoy verdad quiera pasar, ¿no? Eso es interesante y además, no sé, es intrigante de todas maneras. no, es intrigante y yo lo que supongo va a ser lo que... No digo que vaya a desaparecer, pero retomar el liderazgo un poquito dificultoso, pero va a mantenerse. A lo que me refiero. Es como, por ejemplo, por muy buen tiempo, va a ser por muy buen tiempo IBM, si nos acordamos, IBM también tenía su parte de semiconductores Claro, y en los 90 empezaron a vender diferentes divisiones, no vendieron la de semiconductores, pero continuaron. Recién la vendieron en el 2014, o sea, casi después de unos 15 años, ¿no? Entonces, pero a lo que yo me refiero es en los 2000 nunca se ha escuchado IBM como producción, ¿no? claro, No, sí ha estado haciendo investigación, no hay que quitarle mérito en eso, han estado haciendo investigación, entonces, pero no como producción, ¿no? Entonces, eso es yo lo que supongo que puede pasar con Intel, ¿no? Porque el retomar esto es de la misma manera que, por ejemplo, a TSMC. No, TSMC les ha tomado casi unos 7 años el ser el líder en nodos avanzados, ¿no? Y ha sido 7 años trabajando de una manera perfecta. Y adicionalmente, cometiendo todos esos errores. O sea, ha sido perfecto. O sea, la situación ha sido, o mejor dicho, para Intel fue la tormenta perfecta, claro, cometiendo varios errores por Intel y TSMC impecable. Entonces, claro. lo mismo para Intel. Esperemos que no, que continúe y veamos, quizás en unos 10 años nuevamente Claro, retorna porque ujú. el liderazgo, Sa- ¿no? Por supuesto. ¿Sabes qué, Armando? Yo siempre, o sea, una de las cosas que uno recuerda de la historia de Intel es también que ellos eran tan innovadores, ¿no? O sea, porque en esos tal vez primeros años en los cuales ellos empezaron claro, como tú dices, memorias y después los microprocesadores, eran, cada año sacaban un nuevo chip, una nueva mejora, ¿verdad? Era, fueron cada vez, bueno, 4, 8, 16 bits y todo ello. Sería bonito, ¿no? Si pudiera haber algo en el futuro, ¿no? No, claro, claro. Como tú dices, la historia de Intel es una historia muy rica en breakthroughs, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Porque eso de los 80 que lo estoy comentando muy a la ligera realmente, es algo que lo pueden poner como un caso de una gran decisión estratégica de la empresa porque era o no. Puedes imaginarte que lo que pasó, estaban acostumbrados, o mejor dicho, somos conocidos como la empresa que fabrica memorias. Nosotros somos líderes en memorias también. Bueno, estaban entre los tres topes, ¿no? ¿Qué hacemos ahora que la competencia de Japón está entrando? ¿O nos quedamos, continuamos, mantenemos el status quo, o nos vamos a este nuevo mercado de computadoras personales, de microprocesadores? Tomaron la decisión correcta, Claro, ¿no? es Entonces, cierto. ¿Verdad, no? Y bueno, y había, claro, además de que había, por supuesto, competencia de otros y en ese momento eran los líderes. Ah, ¿Verdad, no? Y AMD también realmente le debe su éxito en parte también a haber sido second source de Intel, ¿verdad? O eh, sea, tantos años fueron el second source que bueno, eso les dio un impulso, ¿no? Para poder continuar. Correcto. Realmente podemos hablar
hacer un capítulo, póngalo en los comentarios de AMD, porque tú tienes mucha razón. AMD por esa época, se puede decir, como que sobrevivió gracias a Intel, ¿no? Por ser second Claro. source y al menos ocupaba el 20% del mercado. Entonces, de esa manera, Intel decía que no era monopolio. Ujú. Pero estaba, como se dice, a menos. Por eso es que tuvieron que hacer el spin-off del Foundry, de la fábrica. Claro. Pero es cuando llega Lisa Su que realmente se dispara. Se disparan. O sea, ya es la situación con la cual está ahorita, es todo lo impecable que ha hecho de la dirección de Lisa Su que es la CEO de AMD. Mis Ujú. respetos a la doctora Su, ¿no? Porque sí, o sea, realmente eh, eh, lo más revolucionario, porque AMD en diseño tuvo sus momentos de que pudo haber sobrepasado a Intel, no lo pudieron, pero ya con el Ryzen, ¿no? Ujú. La atinaron y ahorita están, pero así muy bien, ¿no? Claro que Ya, sí. ya. Excelente, Bueno, Armando. Oye, qué interesante, ¿ah? De verdad. Y ojalá que en el futuro podamos volver a comentar qué ha pasado. Tal vez en un año sepamos qué pasó. sí, Revisemos bueno, a un día lo retomaremos en un año, ¿no? Porque tú sabes que, mira, cuando quisimos hacer este podcast, todavía Pat Getzinger era el CEO. el CEO. Así que tal vez en un año veramos que y nos reunimos de nuevo y vemos qué pasó, Por Armando. supuesto. Entonces, muchachos, teleaudiencia, eso es todo. Espero que les haya parecido interesante lo que hemos comentado. Cualquier cosa, pídanos si quieren, por ejemplo, algo de AMD. Nvidia, su historia también es muy interesante. Y ya, bueno, pues, a ver, Ramiro, ¿tú qué dices? Claro que sí. Ahí nos vemos, Armando. Entonces, excelente, ¿ah? Ah, ok, Muy interesante. nos está viendo. Bye, bye.